entre si algo nos quiere convencer, entonces a eso debemos prestarle atención. Y eso a veces nos viene a mostrar que no solamente que no solamente decidimos consumir un día, sino que también en algún momento decidimos ser influenciables. Y al ser influenciables, nosotros nos dejamos llevar por cualquier corriente, por cualquier ruta nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos los primeros o sea, nosotros fuimos guiados por un ejemplo de otras personas. Nosotros, todo lo que nosotros somos a veces lo hemos identificado en otros. La irritabilidad, la, la impaciencia, cualquier cosa, hasta lo bueno, nosotros tenemos un canal donde nosotros consideramos que ahí nosotros podemos encontrar eso. Y en esa abstinencia yo creo que se, que se ve el consumo como una opción a la que nosotros podemos o no podemos seguir. Y yo creo que es ahí como en el momento donde se presenta la decisión de la persona en si se deja afectar por eso que le está haciendo falta o si se deja convencer más bien de la solución que le están dando. Porque yo creo que en un lugar como la fundación, lo que más se ve es, es como es como la idea, es como la intención de poder cambiar esas cosas negativas y poder buscarles algo diferente, algo que nos esté hablando, pero para sacarnos hacia lo positivo, no no para dejarnos en el mismo lugar, no para dejarnos a nosotros en el mismo ciclo, sino que busca es que nosotros podamos salir de situaciones y que podamos buscar fortalecer ese carácter para que en el momento que nosotros nos haga falta algo, que nos encontremos confrontados con algo, no venga esa abstinencia a hablar más duro que la rehabilitación, para que la abstinencia, digamos, tenga más peso en la conciencia de uno que que esa abstinencia negativa, que esa falta de tener lo que nos daña ahí en en la mentalidad de nosotros. Entonces, en ese síndrome de abstinencia no es solamente que le dé a uno, que le den a uno cosas como síntomas físicos, sino que eso también se conduce a que nosotros pensemos de una manera y a que a veces en ese afán de solucionar ese estímulo que está produciendo eso, a veces en ese afán decidimos optar es por la antigua manera de pensar. Y eso no solamente va con el consumo. Yo creo que ese síndrome de abstinencia va desde cualquier mal hábito que se presente o desde cualquier vicio, desde cualquier adicción. Que la adicción no solamente es al consumo de sustancias, sino que también hay conductas, también hay apegos, también hay muchas cosas que se vuelven como una adicción, que que a veces, digamos, en el tema de las familias, a veces quieren tanto tener a ese familiar que no le importa si sale bien o si sale mal, pero entonces, como lo ven bien en el momento, no son conscientes y les gana más esas ganas de tener de tener esa parte afectiva que eso empieza como a borrar las prioridades de la mente. Empezamos a tener otro conducto por el cual nosotros nos vamos a dirigir cuando nos está ganando esa emoción, cuando nos está ganando
no solamente una droga, sino una emoción, una forma de pensar. Cuando nosotros tenemos ya todo el programa de cómo solucionamos cada cosa y y no optamos por el crecimiento, no seguimos necesitados de entender más lo que estamos pasando. Y por eso se necesita mucho la ayuda de esos lugares como las fundaciones, se necesitan lugares que, digamos, se comprometan a mostrarle a la persona que no todo es el modelo que han adquirido de sus vivencias, sino que hay un modelo también que está para superar esa abstinencia, esa falta de cosas y que puede llenar esas cosas con algo positivo, que pueden llenar esas cosas con valores, se pueden llenar esas cosas con una conciencia, con unas herramientas que sirvan para afrontar situaciones y no para seguir dependientes, pasar la dependencia a las cosas negativas, pasarla a la dependencia en las cosas positivas. Porque alguien que hace las cosas bien, yo creo que tiene una dependencia hacia las cosas positivas y tiene una dependencia hacia buscar un equilibrio, tiene una dependencia como a que se debe a algo, a que se debe a algo en la vida, a que se debe a algo como persona y eso lo hace a uno, yo creo que trabajar sobre una responsabilidad. Entonces, ese síndrome de abstinencia no solamente se centra en lo que nosotros conocemos, sino que viene como a jugar un papel donde nosotros podemos adquirir ese dominio propio o donde simplemente las circunstancias a nosotros nos van a llevar para donde quieren. Y eso es algo que uno debe reconocer porque por lo menos a uno, por lo menos a mí no me gustaba que me dijeran que tenía que reconocer que yo era influenciable, porque supuestamente uno hace lo que uno quiere, pero a veces uno hace es de lo que ha tenido en su entorno, de lo que ha tenido a su disposición y que a veces no se ha permitido buscar otras cosas, a veces uno no se ha permitido a pensar que las cosas van más allá del ciclo en el que uno está y que las cosas van más allá de, del estilo de vida que uno ha tenido. Y hay muchas cosas que se desprenden del equilibrio que necesitamos tener, que se desprenden de tener un carácter más fortalecido y que las cosas no solamente se quedan en el lugar en donde las vivimos. El único punto de vista no es el que nosotros tuvimos. Y para eso es necesario nosotros desapegarnos de muchas cosas para empezar a ese síndrome de abstinencia a manejarlo desde otro punto. Porque el hecho de llevar un tiempo en la fundación no quiere decir que porque desaparezcan las reacciones físicas, digamos que desaparecen las reacciones físicas que vienen a raíz de la adicción a las sustancias, de pronto desaparecen cosas físicas. De pronto usted ya ve a alguien consumiendo y ya no hace como si eso no tuviera que ver con usted. Pero eso no quiere decir que haya que seguir trabajando sobre las emociones y sobre esas raíces que fueron antes de nosotros coger el consumo, de antes de nosotros haber, digamos, caído en conductas, en comportamientos negativos. Entonces, todas esas cosas van de la mano con la abstinencia. Todas esas cosas que a veces hemos visto como las necesidades de nosotros, a veces creemos que necesitamos como un sistema muy aparte a lo normal porque las necesidades que son del ser humano nosotros las hemos convertido en otras cosas, porque hemos creado otras necesidades.
porque a veces uno ya no le importaba si tenía comida, si tenía familia, sino que ya la necesidad de uno era de consumo. A veces uno ya las necesidades normales de la persona ya no eran. Y el proceso a veces lo desacomoda a uno, o el proceso a veces viene a formar la persona que está ahí, pero a veces también pretende formar hasta la misma familia, porque, porque ahora también hay que mirar si las necesidades de la familia han sido las verdaderas necesidades o si también en la familia han habido cambios de esas necesidades. Si en la familia, si en la familia hay una codependencia o si en la familia hay alguna problemática que también sea fuera de las necesidades que tiene que tener el ser humano. Entonces, yo creo que ese tema como el resto de temas abarca para, para muchas partes, para la familia, para las personas que están ahí, para las personas que ya no tienen la abstinencia física, pero que tienen muchas cosas por delante, que tienen muchas cosas por conocer, que tienen muchas cosas como por reconocer que hay que trabajarlas. Por el hecho de que yo ya no, de que mi cuerpo ya no me esté hablando de droga, me puede estar hablando de emociones, me puede estar hablando de perder el dominio propio, me puede estar hablando de la falta de perdón, me puede estar hablando de cosas que en algún momento yo pensé que podía llenar con el consumo de droga y que al yo no sanarla, yo estoy dejando ahí ese puente abierto hacia el consumo y no me estoy dando cuenta. Entonces es importante reconocer esas áreas que deben ser trabajadas porque en algún momento nos pudieron haber conducido al consumo, pudieron haber desencadenado en, en una adicción y que pudieron haber sido formadores de esa adicción más adelante. Entonces, eh, pues ese es como mi aporte. No sé si está conectado el apóstol o por ahí vi al pastor Ricardo. Si quiere dar un aporte del pastor Ricardo de pronto. Gracias, Felipe. Buenos días a familia Escuela de Sabios. Eh, buenos días a cada uno de los jóvenes, de las personas que se están buscando tratar de enmendar cosas que pasaron en nuestro pasado. Yo creo que, yo creo que es bien importante tratar de entender en este tiempo, en el proceso de restauración, lo que se hace, ¿no? Lo que se hace. ¿Cuál es la finalidad de un proceso? ¿Cuál es la finalidad de que yo pueda ir a un lugar de recuperación? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es la conciencia que debo generar en cuanto al cambio que se debe hacer? Yo creo que es bien importante determinar cosas en cuanto a la recuperación, porque, por ejemplo, si yo todavía pues estoy añorando cosas de mi viejo hombre, de mi pasado, de lo que hacía, lo que le llaman por ahí las reservas. Entonces no estamos, o sea, ese es uno de los obstáculos grandes que puede haber en el proceso, porque lo que en esto se necesita es definitivamente poder avanzar, querer dejar esa condición que pues que a nosotros definitivamente no nos lleva a nada. Entonces, yo creo que el solo hecho, así sea usted, digamos, que lo hayan tenido que llevar obligado, es que me forzaron y yo no quiero esto, eh, definitivamente pues
si muchas veces no se hace en esa manera, definitivamente no vamos a ofrecer definitivamente cambio en nuestra vida. Y entonces muchas veces hasta obligados. Nadie quisiera eso, porque nadie quisiera eso, que me quisieran obligar al cambio, pero muchas veces, ¿qué se hace ante la situación que usted está manejando, donde usted cambia, por ejemplo, la condición que usted puede tener en su casa y usted la lleva a una condición de calle? Usted tiene en su casa todas las cosas, pero usted escoge mejor la calle, porque en la calle pues usted no tiene nadie que le diga nada, pero en su casa de pronto le corrigen, en su casa de pronto le llaman la atención y a usted no le gusta. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos este tema de lo que tiene que ver con la restauración, porque yo con el tiempo, sabe que pues, he aprendido que la restauración se disfruta, la restauración se vive, la restauración, ella está dispuesta a entregarme cosas muy buenas, Dios está dispuesto a entregarme cosas muy buenas, pero si yo todavía estoy pensando en retrocesos, todavía estoy pensando en lo bueno que de pronto en ese momento para su vida era eso, donde vivía haciendo, perdón la expresión, haciendo lo que me daba la gana con mi vida. Y entonces ahora en el lugar me están tratando de inculcar cosas buenas, me están tratando de ayudar con cosas buenas en mi vida que yo sé que las necesito. Gracias pues por estos espacios, gracias por Asufutep, gracias por Escuela de Sabios, que definitivamente nos está ayudando cada día a poder aclarar mejor estos procesos, que nos está ayudando también a nuestras familias a que verdaderamente cada día estemos compactados con esto que implica la restauración. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias, pastor. Han levantado la mano en el PG, vía Samán. Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todas las familias, para todas las fundaciones. Les deseo muchas bendiciones. A Dios le doy gracias por este espacio tan importante. Como siempre lo digo, es fundamental que todas estas herramientas y que todo esto que se habla, que se enseña, que se nos instruye, que se medita también, que se dialoga desde la problemática que a todos nosotros acá nos convoca, que son las adicciones, pero más que las adicciones también son comportamientos conductuales. Es tanto lo cognitivo como lo conductual también. Y de pronto, cuando se habla de las adicciones como tal, también se puede hablar de un proceso de abstinencia en cuanto a la conducta, y un proceso de abstinencia también en cuanto a la manera, en cuanto a la manera en cómo se piensa y en cómo se ve la vida de diferentes, con las diferentes, en las diferentes situaciones que los seres humanos enfrentamos diariamente. El síndrome de abstinencia en el proceso de rehabilitación, como yo siempre lo digo, todos los temas que nosotros tratamos acá tienen aristas y tienen múltiples y diversas formas de hablarse y diversas formas de verse, de meditar. Yo quisiera que de pronto abordáramos el tema desde una parte de qué es lo que hace la droga en el ser humano, para poder entender cómo es que opera el síndrome de abstinencia en una persona cuando corta la sustancia. Entonces partiendo desde este punto o desde este concepto, ¿qué es un síndrome de abstinencia? Conjunto de alteraciones físicas y psíquicas
que aparecen en una persona cuando deja bruscamente de tomar una sustancia a la cual está habituado o es adicta, especialmente una droga, entre tantas otras cosas con las cuales se puede sufrir un proceso de abstinencia o una situación de abstinencia. Si nosotros hablamos de adicción, se puede decir que es una esclavitud a algo, ¿no? Es muy, se puede unir porque en últimas, cuando nosotros estamos en consumo, nosotros vivimos esclavos de una sustancia, esclavos también de lo que los patrones de lo que la sustancia genera en nosotros, unos patrones de conductas a los cuales nos habituamos al diario vivir, y obviamente cuando se ven interrumpidos, pues obviamente comienza una lucha y comienza en nosotros pues un cambio y una lucha en la parte tanto emocional como en la parte de los comportamientos en el diario vivir. ¿Cómo actúa de pronto? O sea, ¿qué es lo que hace la droga en el cerebro? Nosotros tenemos unos neurotransmisores, y esos neurotransmisores es lo que genera en nosotros. Hay palabras que se pueden usar muy técnicamente, pero yo la voy a tratar de esa manera. En nosotros hay un sistema o hay un órgano en nuestro cerebro que es el que genera en nosotros un estímulo, es una recompensa, ¿sí? Es un neurotransmisor que genera en nosotros dopamina, que todos los seres humanos lo tienen. Es un estímulo. Muchos psicólogos, muchos psiquiatras hablan de que es importante que nosotros posterguemos esa recompensa. Y esa recompensa, en las personas que de pronto no tienen el problema de la adicción, ese sistema entra a operar cuando comemos, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando estamos haciendo un deporte, cuando estamos haciendo algo que nos agrada. Es decir, algo que nos genera a nosotros placer. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estábamos en el consumo, nosotros cogimos ese órgano o cogimos esa parte que está en nuestro cerebro que es donde recibe la recompensa, el placer, y por ende pues genera dopamina en nosotros. Lo que hace la sustancia en nosotros es llegar y ese órgano tan vital comienza a pedir cada vez más, y es lo que y es lo que hace en nosotros, y es lo que nos vuelve a nosotros totalmente esclavos de la sustancia. ¿Qué se llega a hacer a la fundación? Llegamos a posponer esa recompensa que nos genera a nosotros la sustancia. Es decir, se corta. ¿Por qué? Porque en nuestra voluntad, en la sociedad, en la calle donde estábamos, eso no lo podíamos hacer sin una ayuda. No lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque la droga llega y coge tu voluntad y la destruye, por así decirlo. Coge tu voluntad, coge tus deseos. Por más, a mí me pasaba mucho, por más que yo quería cambiar, por más que yo quería cortar el consumo, no podía. ¿Por qué? Porque ese órgano que es el que genera la recompensa, que genera el placer, que genera la satisfacción en nosotros, quería más, y obviamente cuando yo paraba 1, 2, 3 días, pues ese proceso de abstinencia que se presentaba en mí no lo podía controlar. ¿Por qué? Porque pues yo estaba en mi casa, no había quien me detuviera, no había quien me controlara, y por ende se tenía que tomar la decisión de tener que estar en un proceso intramural, un proceso en el cual donde ese proceso de abstinencia en mí quería rebelarse, quería salir huyendo, pues obviamente iba a ser obstruido. ¿Por qué? Por un grupo de servidores, por el coordinador,
porque uno necesita en un proceso quien lo guíe, necesita en un proceso quien lo detenga a uno, quien le coloque a uno freno ante los impulsos que se levantan en un proceso o en una situación de abstinencia. Muchos casos de personas que llegan de pronto voluntariamente a un proceso y llegan de pronto con las mejores intenciones, y cuando ya comienzan a enfrentarse ante un proceso de abstinencia de la sustancia, de abstinencia de sus deseos, abstinencia de generar dopamina casi que a cada rato, porque a cada rato nosotros estábamos generando por cada dosis, por cada situación de consumo que se presentaba en la olla, en nosotros se generaba dopamina y éramos adictos a esa dopamina, a ese placer que sentíamos por la sustancia. Hay distintos síndromes y hay distintos grados de abstinencia. Está el síndrome de abstinencia agudo. Los síntomas en esta etapa, que es agudo, aparece inmediatamente después de consumir la dosis, es decir, consumes y automáticamente ya quieres la otra. La otra es un síndrome de abstinencia agudo. El síndrome de abstinencia tardío. Las secuelas del consumo se mantienen en el tiempo a pesar de haber superado la adicción. Es decir, tardío. Después de un tiempo, digamos, una semana, 15 días, comienzan a aparecer síntomas en nosotros, y esos síntomas suelen aparecerse también en la parte de la conducta, la irascibilidad, la falta de dominio propio, el no sometimiento a la autoridad, comienza un bajo autoestima, una baja autoestima. Es tardío, ¿por qué? Porque se va presentando a medida que el proceso en sí va avanzando, en un mes, en 2 meses, y también varía mucho en la cantidad de tiempo que la persona probablemente haya consumido. Varía mucho. Todos los procesos no son iguales. Todas las personas no vienen a una fundación por la misma sustancia. Todas las personas. Entonces, todo el proceso es muy personal. Por eso es bien importante que cada uno conozca bien cuál es su situación, cómo opera la droga y qué es lo que se debe hacer. Y qué es lo que se debe hacer para poder atacar el problema, para poder combatir la enfermedad. Y hay un síndrome de abstinencia que es psicológico, que ese es el que más tarda. ¿Por qué? Porque en la droga nosotros deja unas secuelas psicológicas, psiquiátricas, deja cuadros, deja trastornos, los cuales no se tratan y no se deben tocar con palitos de agua tibia. Son procesos psicológicos, cognitivos, que deben llevar un proceso constante y un proceso que debe generar en nosotros, además, y debe ser muy paciente, porque se deben de tratar con mucha delicadeza y requiere tiempo. Síndrome de abstinencia psicológica. Es donde de pronto la parte de los comportamientos, todas esas mañas, todos esos hábitos que nosotros traíamos arraigados desde la calle, pues comienzan a chocar con el sistema de la fundación. Porque el sistema de la fundación como tal viene a nosotros es a comenzar a pulirnos. Hoy hablábamos en la escuela de sabios, en el devocional se hablaba de una edificación. Y en ese proceso de abstinencia psicológico que va con más años, comienzan a operar y comienzan a pulirnos a nosotros todas nuestras áreas. La falta de sentido de pertenencia, la falta de sentido común, la falta de sensatez, porque nosotros llegamos a un sitio de estos, de la calle llegamos insensatos, necios, desobedientes. Y obviamente cuando ya nos comienzan a corregir, pues comienzan a salir todas las patologías de la rebeldía,
comienzan a salir la irascibilidad, el yo puedo, el yo, que creen que de pronto dentro, que en la fundación haciendo, llegan a hacer lo que de pronto les agrada o lo que de pronto más les gusta, ahí usted se va a curar. Y en una fundación venimos a totalmente a hacer todo lo contrario. Y ahí es donde está, la clave, ahí es donde está la clave para afrontar un proceso de abstinencia o una situación o un cuadro de abstinencia, donde usted ya lo comienzan a llevar, donde usted no quiere hacer. Usted no le gusta barrer, pues barra. Y comienza esa lucha, y comienza esa lucha entre el espíritu, entre el alma y el cuerpo. El cuerpo relativamente, el cuerpo clínicamente se puede sanar, se puede sanar con un tiempo prudente, pero la parte psicológica, la parte espiritual, todos los daños que ha causado la droga se debe tratar con mucho más tiempo. Si nosotros queremos ahondar y nosotros queremos sostener un proceso, se debe tratar con más paciencia. Es importante trabajar el sistema de recompensa. ¿Por qué? O sea, yo estudio la palabra y aquí nosotros en Proyectando Generaciones estudiamos la palabra. Cuando se habla, cuando yo estudio por lo menos, cuando yo veo por lo menos al Maestro Jesucristo, a nuestro Señor, que él ayunaba, que él ayunaba, que era, es más, el que primero, el que a nosotros nos enseña a tratar verdaderamente cómo se debe tratar o cuál es el tratamiento para nuestro cuerpo y para tener un dominio propio, nos lo enseñó él cuando él por medio de un ayuno o por medio de los ayunos que él hacía, él llegaba y postergaba el órgano de recompensa, el órgano del placer. El comer en nosotros genera un efecto de placer. Y muchas veces el postergarlo, detenerlo, por eso en nosotros se nos corta la sustancia de inmediato. Y automáticamente nosotros comenzamos a tratar nuestro cuerpo, comenzamos a tratar. Por eso es tan importante que en usted y en mí se nos detenga, se nos haga un pare cuando nosotros estamos empezando el proceso y que la sustancia y que nosotros no sigamos siendo esclavos de una sustancia. Es importante trabajar en la fundación y ser conscientes de cómo opera la droga en todo nuestro sistema y cómo opera también en la parte del espíritu, cómo opera también en la parte del alma, cómo opera en nuestro cuerpo, cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa cuando se detiene un consumo? Porque si no logramos comprender y si no logramos entender esto, pues no vamos a poder darle solución y no vamos a poder iniciar un proceso, porque verdaderamente el proceso empieza después de los 2, 3 meses, cuando usted verdaderamente ya ha pasado por ese proceso que es solo corporal, y ya comienza usted a despertar la parte de la conciencia, que es donde ya comenzamos el verdadero tratamiento, que el verdadero tratamiento ya comienza a sacar en nuestra mente, en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, en cómo enfrentamos la vida. Se puede decir que el proceso de abstinencia, en todas las etapas que yo lo describí, el agudo, el tardío y el psicológico, principalmente es un proceso meramente corporal y clínico. Pero
Pero cuando verdaderamente comienzan las verdaderas luchas, las verdaderas batallas, es cuando comienzan a trabajar en nosotros, comienzan a trabajar esa parte de la conducta que viene tan dañada por la sustancia, que viene tan dañada. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos simplemente acostumbrados a darle placer al cuerpo. Por eso es importante trabajar en abstenerse muchas veces de los efectos que causan placer y generan exceso de dopamina en nuestro organismo. Es bien importante que usted sea sensible en que muchas veces usted pueda que quiera muchas cosas y que usted de pronto quiera, pero que usted de manera voluntaria, usted decida abstenerse y darle trato a sus deseos. Yo quisiera, pues, hasta ahí sería mi aporte, pero seguir meditando y seguir pensando en este tema tan importante que se da primeramente en los primeros días del proceso, que es la parte de la abstinencia del cuerpo como tal, pero ese proceso como tal de la recompensa, de cómo opera la dopamina, cómo operan los neurotransmisores en nuestro cerebro, qué es lo que pasa con nosotros. Es importante estudiarlo a fondo. Y yo diría que hoy, como toda esta semana y todos los días que vamos a estar tratando este tema, que nos capacitemos bien, que haya muy buenos aportes, para que nosotros podamos aprender cómo funciona, qué es lo que pasa, y por qué pasa, qué es lo que se debe hacer, cuáles son las recomendaciones. Van a ser bien importantes para que nosotros demos un salto de calidad, tanto en el conocimiento de la problemática y un salto de calidad también en nuestros procesos cognitivos y conductuales y la forma en la que nosotros estamos viendo la vida. Les deseo que tengan un buen día y que Dios les bendiga. Gracias. Entonces, yo creo que el cuerpo está lleno de reacciones, el cuerpo está lleno de sensaciones que a veces dirigen la vida de una persona y que llegan a ponerla en un reconocimiento de sí misma muy diferente a lo que es en realidad. Lo que yo quiero decir es que a veces lo que uno siente, a veces lo aleja a uno de la esencia que uno de verdad tiene. Si digamos que ahorita van a dar un refrigerio en la fundación, ahí donde cada uno está ahí, y hay personas que se sienten llenas, no, ahí van a haber unos que no lo van a recibir. ¿Por qué? Porque tienen esa reacción física. Si hay una persona que sienta como que tiene revuelto el estómago, digamos que tiene náusea o algo, no, de pronto no va a recibir, porque tiene algo que le manda un mensaje y que por lo menos así no haya comido, si esa persona se siente llena, esa persona no puede decidir con mayor probabilidad que no va a comer, que otra que no siente eso. Y a veces a veces nuestra vida está dirigida por reacciones físicas, por reacciones mentales. A veces lo que interpretamos, a veces no lo razonamos de ninguna manera, sino que sin digerir las cosas, a veces lo que pensamos lo decimos.
Por eso dice que a veces actuamos sin pensar, porque solamente pensamos que la vida es de una manera, cuando, cuando podemos, cuando podemos cambiar muchas cosas en nosotros, ignorando algunos estímulos y reemplazando eso, algunos de los estímulos negativos que nos quieren llevar a lo negativo, reemplazándolos por algo constructivo, por algo nos quiere, que nos quiere hacer que quiere lograr que nos reconozcamos como personas, digamos, que no están necesitando una sustancia, que no están necesitando eh, andar solos en el proceso, que no están necesitando, digamos, tener su propia manera de pensar y que sea lo único que exista. Entonces, a veces nos hemos acostumbrado a que esas reacciones son las que tienen la razón. A veces nos acostumbramos a que nos volvemos como automáticos, nos volvemos cíclicos, nos volvemos personas que si, que si llueve se siente mal, que que si sirven esto de comida, eh, me voy a, me voy a vomitar porque nunca he comido eso. Que si me dicen, que si me corrigen, es malo. Entonces, a veces nos dejamos llevar por lo que ya vivimos y tenemos que entender que si estamos en en un lugar como que es de cambio, que es para reflejar unos cambios, es porque los cambios son posibles y porque no todo en la realidad es solamente como lo hemos percibido nosotros. Y admitir que algunas de esas cosas que hemos adoptado como propias y que nos hacen falta cuando estamos en la fundación, a nivel de hablar de síndromes, a nivel de hablar de abstinencia, que han habido cosas que son dañinas y que son destructoras y y que nos llevan a nosotros a, a pensar de una manera equivocada sobre nuestras necesidades, sobre lo bueno que tenemos. A veces no lo consideramos bueno porque así no lo dicta la droga. La droga la droga, digamos, si la droga hablara, la droga diría consuma y no piense en nada más, ni siquiera en usted mismo. Entonces, hay que ver cómo nos van llevando esas reacciones para poder para poder encontrarle un lugar a la ayuda que nos quieren brindar. En Villasamar levantaron la mano. Sí, buenos días, mi líder Felipe. De pronto, antes de que aquí unos compañeritos van a dar un aporte, yo también quería como dar un pequeño aporte en cuanto al tema de la abstinencia. Eh, la abstinencia es una renuncia de complacer un deseo o un apetito de ciertas actividades corporales, ¿no? Que para uno eran placenteras. Entonces, es como parar de algo que hacías constantemente que te generaba placer, ¿no? Entonces, hay que tratar en lo posible de, de hacer un cambio verdaderamente en nuestra vida y no estar astemios, sino buscar la limpieza, ¿ya? Porque la abstinencia produce unas secuelas que es a través del consumo y se mantienen en el tiempo a causa de consumir una sustancia, ¿ya? Entonces, eso va a estar ahí presente siempre en nosotros. Entonces, la abstinencia no solamente es estar abstinente a la droga, sino a algo que nos causa placer a nosotros, ¿sí? Como el sexo, eh, muchas adicciones como la ludopatía, la pornografía, todas esas cosas. Cada una de esas cosas causan abstinencia en el ser humano.
Entonces es como tratar de guiar eso hacia otro, como buscando, ¿cómo me hago entender? De otra manera, sacar eso de nuestras vidas, pero tenemos que saber que eso siempre va a estar en nosotros, ya, porque fuimos adictos, ¿sí? Seguimos siendo adictos, pero entonces ya para cosas buenas. Entonces ese era mi aporte. Aquí ya van a aportar otros compañeros. Que tengan buen día. Bueno, muy buenos días. Soy Mauricio Stadiza de acá de Samam. Pues quería dar un aporte referente al tema de la abstinencia. Es negarse a suplir o hacer o realizar alguna actividad física y o mental que pueda ser o no corrosiva para nosotros y los demás. Eso tiene varios parámetros, ¿no? Eso se da de parámetros desde la parte mental, desde la palabra, la obra y la omisión, porque la abstinencia tiene pues varios tipos de lineales. Cuando nosotros empezamos a este proceso, lo digo como residente, ya tenemos que tener de manera mental que vamos a estar en una abstinencia física, ya sea como en el consumo, tanto con el consumo, perdón, como en la manera de la carne, la manera física. Eso a nosotros nos va a hacer de alguna manera crear otro tipo de hábitos, porque la abstinencia cuando se enfoca en el tema del síndrome de consumo, a algunos se les va a ver reflejado en los comportamientos alimenticios. Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad mental de crear ese vacío y entenderlo como debe ser, pues va a haber la necesidad de suplirlo de esa forma. Yo les quería invitar de manera muy personal y siendo residente, reitero, a que no nos abstengamos a las cosas positivas, a lo espiritual, si tenemos que abrir el corazón y la mente. Cuando nosotros nos empezamos a abstener a las cosas físicas y mentales, porque no solamente la abstinencia va a ser física, sino también mental, porque como decía el apóstol en varias oportunidades, estamos aquí, pero de manera mental estamos materializando el consumo. Entonces, esto es un consumo en seco y un consumo mental. Cuando ya empezamos a abrir la parte espiritual y no dejamos de abstenernos, empiezan a verse en nosotros reflejados unos comportamientos que son excepcionales. Y esa abstinencia es directa y aplicada. Y eso nos va a generar unos buenos hábitos. Cuando la hacemos física y forzada, es ahí que nos estamos refiriendo, es al consumo, pues es normal que se vean algunas personas retraídos, otros que se vean con mal genios, otras personas que se vean decaídos. Pero pues ahí es donde tenemos que empezar a confrontarnos nosotros mismos y empezar a autoevaluarnos y a crear de pronto hábitos distintos en los cuales podamos crear una fijación, pues para poder empezar a confrontar ese proceso de abstinencia. Simplemente ese era el aporte, deseándoles un buen día, que estén muy bien. ¿Alguien iba a hablar más en Villasamán o no más? No, señor. O sea, bueno, entonces eso en el proceso es como centrar las necesidades. Es yo transmitir eso que he sentido, todas esas fuerzas con las que yo a veces extraño, esas cosas que no me hacían bien, pasarlas yo a que me empiece a hacer falta más del proceso, más de la rehabilitación, más del desarrollo emocional, más del desarrollo espiritual, porque, porque yo creo que si no se consume, yo creo que obviamente el aspecto físico va a ir cambiando o va a tener que cambiar, pero, pero yo tengo que también tener un desarrollo en la parte emocional, en la parte espiritual, y si yo lo siento como una necesidad, yo creo que yo voy a ir formando una dependencia a eso, y una dependencia a eso no es que yo me vuelva religioso, no es que yo me vuelva el más aburrido, ni nada de eso, sino que sí hay una necesidad
que tiene y que nosotros no le prestamos la atención que requería cuando todo era el consumo, cuando todo era las emociones nomás. Entonces a veces canalizábamos de más nuestras necesidades en las emociones, en las cosas del consumo, en los malos hábitos, en malas actitudes, en todas esas cosas. Entonces es como pasar, pasar esa necesidad que tengo hacia esas cosas, pasarlas a cosas buenas, pasarlas a cosas que son útiles, a cosas que me benefician y también que pueden beneficiar a otros. Cuando uno también se conecta con las necesidades de las demás personas, no los deseos de las demás personas, sino las necesidades de las demás personas, yo creo que puede llegar uno a como a unirse para cosas buenas. Puede llegar uno a ver las cosas desde otro punto, saber que siempre va a haber un punto distinto de vista, pero pero que se puede buscar el desarrollo en esa parte emocional y espiritual. Por lo menos en el tema del consumo, uno siente la necesidad a veces de que tiene que ser es por medio de eso, como se me dan las otras cosas a mí, que tiene que ser por esa vía para yo sentirme bien, para yo poder expresarme bien, para yo tener una personalidad, digamos que a veces creo que es mía, para yo tener un desempeño como persona, como amigo, y entonces eso nos vuelve a llevar a los mismos espacios, a las mismas cosas, y a veces no convertimos eso en ser necesitados de mejorar, en ser necesitados de conocer cosas nuevas dentro de nuestra parte emocional y la espiritual. Uno, uno tiene, uno tiene tanta necesidad espiritual y emocional que por eso es que en la Biblia hay una parte que habla de los pobres de espíritu. Y a veces uno, cuando uno estaba en el consumo, uno era pobre, pero de otras cosas, porque siempre iba atrás de eso, porque siempre quería saber de eso, porque solamente la riqueza la veía en la droga, la veía en la parte emocional. A veces la riqueza se ve tanto se ve tanto en el tema de las familias que ya no importa si el proceso va bien, ya no importa hablar con las personas de la fundación para orientarse, que ya a veces no importan otras cosas, sino simplemente que ya dejó de consumir un tiempo, entonces ya demostró un progreso en esa abstinencia física, ya ya quieren salirse a otras esferas a solucionar todo, cuando a veces no se ha solucionado a profundidad lo que se tiene que solucionar en la fundación. Y lo que se trata de que la gente adquiera en la fundación es una necesidad que siga alimentando de ahí para adelante, porque lo que hay en la fundación, si en la fundación hay un libro o en la fundación hay un tablero, el tablero se queda en la fundación, el libro se queda en la fundación y el que sale es la persona, pero si esa persona no tiene necesidad de llevarse todo lo que aprendió y de seguir reforzándolo, de seguir actualizándolo conforme a las situaciones que va a tener, pues le queda difícil y va a empezar a recurrir a la necesidad de otras cosas. Y de pronto al acudir a las necesidades de otras cosas, de pronto puede terminar consumiendo, puede terminar otra vez arriesgando lo que, lo que se obtuvo porque no se tomó ese mismo camino para seguir, sino que se tomó el camino por el que uno iba y que lo que seguía después de ese camino era
haber conocido las adicciones. Entonces es como una ruta, y yo creo que se está como destapando siempre una ruta en el paso que nosotros damos frente a esa abstinencia. Si la tomamos como una necesidad de avanzar o una necesidad de retroceder. Si es una necesidad de sobriedad, pero también sabiendo de que esa sobriedad se construye con unos fundamentos, con unas cosas que son un trabajo, que son un proceso, o si escogemos esa adicción camuflada del estilo de vida pasado y disfrazada de conductas pasadas, disfrazadas de conceptos a la manera pasada. Cuando yo estoy en el proceso y a mí algo me quiere decir, no, es que las cosas son como usted pensaba antes, cuando algo en mi mente me quiere decir así, es que esta cosa resuélvala como la resolvía antes, yo trato de descartarla, porque si lo de antes me llevó a estar como estaba, me prefiero dedicar el tiempo a aprender otra cosa así me demore. Prefiero aprender otra cosa así, así toque en ese aprendizaje, equivocarme y que me corrijan, que me guíen, pero yo saber que estoy aprendiendo algo nuevo, que no va a ser de la misma manera como antes, en la cual yo terminaba estando mal, estando dependiente y estar pensando que la única necesidad mía era mi consumo, y que no había nada más, que no existía familia, que no existía gente, que no existía yo, que existía era el efecto de la droga, no más, que no existía nada más, que no existía sino el efecto de la droga en el cuerpo. Entonces, es un tema que yo creo que tiene muchas cosas para analizar y mirar que a veces toda esa revolución que se forma físicamente y en el pensamiento simplemente tiene un origen, y que ese origen fue digamos que adquirido por lugares, por personas en las que yo vi eso, y en las que yo empecé a tener comportamientos reflejados en eso, y que eso también viene desde los antepasados, desde otras generaciones que también vienen con esas conductas, a la cual se le fue sumando después adicciones al consumo y a muchas otras cosas. En el Vergel levantaron la mano. Hola Felipe. No, sino que mira que yo aquí como meditando, pensando muy bien sobre este tema. Yo creo que nosotros, cuando cortamos el consumo y cuando comienzan a aparecer en nosotros, y cuando nosotros ya empezamos como en esta primera etapa, que es como el corte brusco del consumo, y comienzan a aparecer en nosotros, yo ahora sacando conclusiones, que es que nosotros llegamos a hacer un proceso, pero cuando nosotros ya superamos eso, cuando nosotros ya superamos esta etapa, digamos que es la parte de la parte clínica del cuerpo, de la abstinencia, yo creo que nosotros venimos a dejar, o sea, lo que nosotros hacemos aquí es dejar de ser esclavos. Dejar de ser esclavos. Yo decía, "Ay, pero a lo bien, cuando uno ya pasa esa parte, esa parte tan incómoda de que es la sustancia. Es más, vea, la sustancia es tan brava, Felipe, que yo muchas veces en la sede en Cali, yo soy voluntario, pero yo a la entrada
a la entrada, imagínense cómo es de entrenada, yo meditando, es tan brava que antes de yo irme a entregar, por así decirlo, me pegaba el último riendazo, por así decirlo, nosotros nos entendemos, ¿no? El último me lo pegaba abajo en las gradas. Y ya iba, por así decirlo, y me rendía. Porque si yo no estoy ahí en la grada ya para subir, yo me quedo. Yo sigo siendo esclavo. Yo le doy gracias a Dios. Porque hoy en día no soy esclavo ni de un cigarrillo, no soy esclavo de un trago, no soy esclavo de una sustancia, no soy esclavo. Uy, esa palabra adicto es esclavo, ¿no? O sea, no sé si alguien me pueda buscar ahí el significado como de adicto es eso, no es dependiente. Y mire, Felipe, que yo también ahora aquí pensando, porque yo comienzo a rumiar la información y mi cerebro comienza como a hacer cuadro y todo eso. Mire que nosotros, cuando a veces nos hacemos hasta dependientes de una persona, cuando nos apegamos tanto a algo, a un aparato, a algo inanimado, puede ser a una persona, a una relación. Mire que también nosotros cuando nos separamos de esa persona, mire que también nosotros pasamos por procesos de abstinencia, por así decirlo, pero es una abstinencia, son procesos de abstinencia emocionales. Nosotros tenemos que volvernos inteligentes y tenemos que volvernos sabios. Esto se llama escuela de sabios. Y muchas veces cuando la persona muchas veces se vuelve dependiente a algo, se vuelve esclava a algo, automáticamente cuando se separa y cuando hay separación, o yo no sé si es solo a mí que me ha pasado, pero cuando yo he estado dependiente emocionalmente de alguien o apegado, o sea, a algo material, y cuando eso se va, automáticamente en mí comienzan a pasar situaciones que algunos le llaman duelos, otros le llaman desprenderse, desapego, y pocas personas tienen capacidades para afrontar esos duelos y para afrontar esos síndromes de abstinencia con inteligencia. Por eso a nosotros en la Fundación Felipe se nos trata mucho la parte del dominio propio, que una emoción, que una persona, no volvernos dependientes de una persona, no volvernos dependientes de una sustancia. Hay personas que sí dejan el consumo, pero siguen esclavos de un cigarrillo. O siguen esclavos de situaciones, siguen esclavos de los pensamientos, siguen esclavos, muchos siguen esclavos de la comida, siguen esclavos de los malos comportamientos y les cuesta hacer el proceso de abstinencia, pero como ese proceso de abstinencia va más allá de lo corporal, ese proceso de abstinencia va más allá. Por eso aquí en Proyectando Generaciones, en el programa en que nosotros estamos, yo sé que aquí hay fundaciones en los cuales manejan diferentes tipos de programa y diferentes tipos de formas de tratar la enfermedad, las cuales todas sirven, si se adoptan como es. Pero en esta parte, en la fundación, como está Proyectando Generaciones, se trata ya la parte del espíritu. Se trata del cuerpo, como primera medida, se trata del cuerpo, que son los primeros meses, que es donde se le mocha el consumo. Después de cierto tiempo, ya cuando llega a la siguiente etapa, ya comienza la etapa de despertar la conciencia en nosotros. Es decir, ahí ya comienza el proceso de abstinencia, ya comienza el proceso de abstinencia, pero en la parte del alma, que ya son las emociones, los pensamientos, cómo nosotros comenzamos a ver el proceso. Después de haber saltado ya varias etapas dentro del proceso, comienzan a tratar de nosotros, ¿sabe qué? La parte espiritual. Y ahí también cuando ya comienzan a tratarnos la parte espiritual, también hay un proceso de abstinencia. ¿Por qué? Porque obviamente la carne se comienza a revelar. Yo le estoy hablando del programa,
el cual yo vivo y sigo viviendo. ¿Sí me entiende? Es la forma en la cual hay una sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu. En otras fundaciones se trabajará diferente, se trabajará los 12 pasos, pero cada uno en los 12 pasos, no sé, diferentes formas de tratar la problemática, que es bueno, otra con medicamentos, diversas formas. Pero es bueno entenderlas todas. Es bueno entender todas las etapas. ¿Sí? Por eso yo ahora, Felipe, la adicción es un desorden neurológico que altera el sistema de recompensas en el cerebro. Eso es lo que altera. De un giro brusco ahí, ¿no? De un giro brusco. Pero si nosotros queremos entender de una vez por todas qué es lo que pasa y cuáles son las alteraciones que nosotros nos vemos enfrentados cuando nosotros consumimos. Se altera totalmente todo. Todo se volquetea. ¿Por qué pasa que cuando uno consume, uno hasta el apetito se le va? ¿Por qué? Porque ya la sustancia ya suplió. Ya la sustancia suplió ese deseo de comer. Ya la sustancia ya bloqueó, porque ese sistema de recompensa está. Si nosotros tenemos el sistema de recompensas equilibrado para comer, para los placeres diarios, para un buen descanso, una buena película, nosotros ahí estamos dándole su medida a ese sistema de recompensa, es normal. Pero cuando ya se ve alterado por una sustancia, pues ya comienzan nosotros a pasar diferentes situaciones. Por eso nos volvemos esclavos a darle prioridad y a darle prioridad a ese deseo que está implícito, pues, en nosotros. Yo quisiera que alguien me ayudara para meditar en la palabra en un pasaje que es Primera de Pedro 2:11. En nosotros se forman unos conflictos, o sea, porque obviamente veníamos de ser esclavos y muchas veces la conducta del ser humano tiende a gustarle ser esclavo, tiende a gustarle a ser dependiente de algo, de una sustancia. Cuando Dios nos habla a nosotros, Dios nos dice a nosotros y nos recomienda que nosotros tenemos que tener el dominio propio. O sea, nosotros no nos podemos mover ni por una sustancia, ni por emociones, ni dependientes de una relación. Nosotros lo único que tenemos que depender es de Dios. ¿Quién me ayuda? Bien. Amado, luego como extranjeros, peregrinos, los deseos vayan contra el alma. No se escuchó bien, pero bueno. Dice Segunda de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos, ¿qué es el consumo? ¿Qué es lo que viene a hacer el consumo? ¿Qué es lo que viene a hacer la calle? ¿Qué es lo que viene a hacer? ¿Qué es lo que viene a hacer en nosotros? Todo lo que nosotros a suplir o a cumplir o ¿cómo le puedo decir esto? A deseos, pasiones. Es decir, a llegar y coger ese sistema de recompensa que está en nosotros, que es natural, que es normal, pero a desbordarlo.
a desbordarlo, a dañarlo, a sustituir lo natural y celestial que Dios tiene en cada uno de nosotros para destruirlo. Y obviamente cuando ya comenzamos nosotros, o sea, cuando ya comienza el proceso a tratar con nosotros, pues obviamente se revela, se agota, se enferma, hay apatía. Deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales. Deseos. Obviamente, si nosotros le damos ante rienda suelta a cualquier pensamiento que se nos atravesara y nosotros no teníamos ese dominio propio, pues obviamente llegamos a la fundación y vamos a tener diferentes cuadros y diferentes situaciones que para nosotros, tanto para la fundación, los creadores de la fundación, para los servidores, el grupo de servicio debe estar muy bien preparado cada que llegue un presidente, porque viene cargado, viene contaminado y viene totalmente. Y por eso yo le soy sincero, cada que viene un paciente, cada que viene un residente nuevo, yo me preparo muy bien. Porque yo sé que con lo que yo voy a batallar, o ya sé que con lo que los servidores, el grupo de servidores, vamos a batallar, va a ser contra un deseo de consumo, va a ser una batalla contra la abstinencia de esa persona, vamos a batallar contra los malos comportamientos, vamos a hacer obstáculos y vamos a hacer una barrera para que esa persona que viene contaminada, que viene dañada, que viene sinceramente adaptada a solo placer que de la carne, solo placer, a eso viene adaptada. Por eso me preparo muy bien, por eso investigo muy bien, por eso entrevisto a la persona y trato de dar con el punto de equilibrio para que esa persona y pase ese proceso inicialmente, proceso clínico de abstinencia, poderlo enfrentar de la mejor manera, con sabiduría. Por eso es importante que nosotros en esta escuela, nosotros nos estemos instruyendo, nosotros nos estemos capacitando para poder darle la mejor atención a cada persona cuando esté pasando por estos procesos tan complicados como es ese cuadro clínico en la parte del cuerpo, y para seguir también con los diferentes tipos de abstinencia en el transcurso del proceso como tal. Eso era, Felipe, pero a Dios gracias, ya no estamos siendo esclavos. Por eso yo doy gracias a Dios. Gracias, Diego. ¿En el Cali levantaron la mano? Buenos días. Para un pequeño aporte. Es claro que estamos en una fundación, ¿no? Acá adentro no solamente obtenemos deseos, pero no podemos consumir porque estamos encerrados. Pero es claro que esto viene arraigado desde siempre, ¿no? Y siempre lo vamos a tener ahí, el problema, los malos pensamientos de consumo. Pero por eso estamos en una fundación, y en esta fundación nos dejan bien en claro que tenemos que tener claro lo que Dios está cimentando en nosotros. O sea, que podemos salir a la realidad y decir no más a las drogas. Como hay mucha gente que dice, hay muchas personas que sí me dicen que somos vaginodependientes o codependientes de unas drogas. Pero es claro que aquí estamos trabajando todo eso, cimentándonos bien en la palabra de Dios, yéndonos de la mano de Dios, realmente tratando lo que es el espíritu, para así real llegar y salir a la realidad y decir no más vaginodependiente, ni estar a la merced de una mujer o de una droga. Y eso nos pasa a todos los seres humanos, es claro todo lo que pasa, pero entonces
vuelvo y digo, si nosotros realmente vamos de la mano de Dios y si realmente tomamos esta recuperación como nos están cimentando, es claro que podemos decir no más a las drogas y no más a la esclavitud. O sea, si tenemos que idolatrar a alguien, es a nuestro ser superior, que es Dios. Este era mi aporte. Usted. Buenos días, compañeros. Yo soy Luis Javier. Bueno, para agregar un poco lo que dijo mi compañero Javier, precisamente cuando uno está en las drogas, pues es el espíritu, las drogas es las drogas. Nuestro interior solamente piensa en las drogas, en ese placer, como si fuera lo único que podemos hacer en la vida. Ahora que tenemos la oportunidad de cambiar esa manera de pensar con la abstinencia, pues la abstinencia tiene diferentes tipos, la espiritual y la corporal. Entonces hay que combinar esas dos cosas, abstinencia mental o espiritual, pues agregarla con la palabra de Dios. Hay que tener muy en cuenta de que la palabra de Dios actúa, pero si tú quieres que realmente actúa, si no, solamente la escuchamos y pasó. Hay que estar siempre pendiente de que buscando esa respuesta de Dios la vamos a encontrar seguramente y vamos a poder salir, como dice mi amigo Aider, libres de esa serpiente negativa que fue la droga y que ya no la vamos a tener más en la vida. Muchas gracias. Gracias. Levantó la mano Carlos Andrés y el pastor Ricardo. Ya. Hola, buenos días. Un saludo para mis amigos del Vergel, desde aquí de Fundación Días con Propósito y Liderazgo. Quería hablar sobre el síndrome de abstinencia. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer luego de terminar un proceso de rehabilitación es ocupar el tiempo. Por eso me parece fundamental que las personas, antes de abandonar un proceso, tengan un esquema, una actividad, un horario de qué van a poner a hacerse las personas luego de salir de un proceso de recuperación. Porque me parece que una mente que divaga en la nada, una mente que está dispersa, una mente que no está ocupada, puede albergar, como se dice, una mente con poco de contenido, puede albergar demonios. Creo que así es el dicho. Y no es otra cosa que ocupar la mente en cosas, en planes, ¿no? Tener un esquema, tener un trabajo, tener una ocupación, porque así vamos a mantener nuestras vidas funcionando, que es lo fundamental luego de un proceso de rehabilitación. También me parece que el proceso de abstinencia, ¿no? Viene dado por son unas características básicas que se generan principalmente por la ansiedad, esa ansiedad que yo no logro dominar, que yo no logro controlar, esa ansiedad que me lleva a mí a lanzarme hacia el vacío, ¿no? Sin paracaídas, sino que estoy dispuesto a vivir al límite de mis días, vivo al borde de la diversión, vivo al límite de mis emociones, vivo al límite de mis impulsos. Eso es una personalidad que no tiene, por ejemplo, un plan de acción, un plan B, un plan inmediato de acción, ¿no? Entonces es muy importante nosotros tener previamente, antes, luego de salir de un proceso de rehabilitación, saber qué vamos a hacer con nuestras vidas, tener plan A, plan B y plan C, porque somos muy dados a que dejamos dispersar nuestra mente y es ahí principalmente donde se albergan las ideas de consumo, porque como no estoy dispersa, como no estoy trabajando, como no estoy funcionando, como no estoy poniendo a prueba todas las herramientas que aprendí en uno u otro centro de rehabilitación, entonces ahí es cuando viene dado la equivocación y finalmente la caída del muro. Entonces, para yo terminar y concluir esta intervención, quiero decir que no todos los procesos de rehabilitación están en vano. En cada uno de estos procesos en los que yo he podido
que Dios tiene un propósito para mí, tiene una razón, un porqué, y tiene respuestas, ¿no? Tiene respuestas y tiene un plan de acción en cada uno de estos lugares donde yo vengo a hacer un recorrido, donde yo vengo a tratar mi enfermedad. Y pues no lo llamo enfermedad, si es como un término, o sea, eso que nosotros tenemos una enfermedad, sino que es precisamente ocupar nuestra vida en algo fundamental, que es venir a recorrer esos pasos que Dios ha trazado para mí. Finalmente nada es casual, todo es causal y Dios tiene siempre un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es venir a hacer en cada uno de estos lugares la intención que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿no? Entonces yo también me doy cuenta que así como con mis compañeros de Vergel hice un excelente proceso, hice amigas a las cuales les mando un saludo muy especial, y también al líder Diego Mejía, me parece excelente líder. Quiero decir que aprendí muchísimo con ustedes, y aquí también estoy aprendiendo, aquí también estoy poniendo mi granito de arena, y también les cuento que tengo motivos y razones importantes por las cuales estar aquí, pero bueno, ya veremos cómo esto se desenrolla finalmente toda la cuerda de la cometa. Un beso, que estén bien. Felipe, buenos días. Perdón, a ver, yo solamente quería colocar algo con respecto de este. Perdón, por allá va a compartir alguno de los chicos. Un propósito y decir gracias. Bueno, el tema es... No le escucha bien, compañero. Síndrome de abstinencia. Buenos días a la casa, mi nombre es abstinencia. No se le escucha, compañero, no se le escucha nada. Tema espiritual, porque lo espiritual, lo mental. No usar los 12 pasos, narcóticos anónimos para no volver a consumir. Tener mi mente ocupada, estar estable, tener un trabajo estable, tener una mujer estable, mantenerme bien, estable con mis compañeros, ir a la fundación, llamar a mi líder. Estoy pasando por una situación de consumo, llamo a mi líder, vengo a la fundación, puedo estar en cualquier momento, buscar un grupo de apoyo, NA, Alcohólicos Anónimos, la iglesia, y buscar de Dios, y apegarme mucho a Dios, y buscar siempre la fundación, y buscar a mi líder y decirle: estoy pasando por un síndrome de abstinencia, puedo consumir en cualquier instante, puedo recaer, puedo ir a la calle, puedo consumir y puedo tirarme todo mi proceso he hecho muchos años de vida. Para adelante. Pastor, ven para. Gracias. Solamente quería, como para ir cerrando allí, solamente quería dejar algo como fundamento a través de la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice, vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, pues yo creo que esto es claro cuando la palabra
Me dice primeramente que al proceso que yo le tengo que colocar, diligencia, porque si no, entonces voy a estar pensando siempre en lo que a mi carne le agradaba, en lo que era el consumo. Entonces, aquí hay elementos muy poderosos que usted debe colocarle a su proceso. ¿Para que dice, para que qué? Para que avance, para que usted pueda llevar un buen fruto. Porque si no, entonces si usted está ciego, usted lo que echa es un retroceso. Y aquí, pues lo que necesitamos estar es que en la fundación, pues nos ayuden a abrir los ojos con respecto de la problemática de las drogas. Muchas gracias. Gracias, pastor. Sí, yo creo que hay que combatir esa diligencia que reclama lo negativo, combatirla con diligencia hacia lo que es de verdad, porque es que hay cosas que están tan metidas en el deseo de la persona, como tan manifestadas en las necesidades de la persona que llegan a convencer que eso es lo que hay para vivir nomás. Solamente lo que dicta ese instinto, ese deseo, las pasiones, y todo lo queremos solucionar por medio de eso. A que como sintamos las cosas, así son. Y yo creo que hay mucho para conocer y para nosotros fundamentar sobre el cómo debemos sentir también las cosas, cómo debemos pensar de nosotros mismos, cuál es el concepto que tenemos que tener de sí mismos y de los demás. Y necesitamos sanar muchas cosas porque yo creo que por eso es un proceso. Por eso no son 3 días de proceso, un fin de semana o 15 días, sino que es un trabajo que no solamente debemos ver como cargoso, sino también como un privilegio que se nos está dando de nosotros poder solucionar problemas, pero no a la manera de nosotros, porque cuando llegamos a la fundación queremos solucionar todos los problemas. ¿Y qué implica eso? Pues irnos, o sea que la fundación no tiene nada que ver a veces con el proceso. Y que nos está enseñando a que desde el lugar donde estemos se puedan solucionar cosas, al menos en la parte interna, porque a veces el daño y la problemática está más fuerte en la parte interna de la persona. Y desde ahí es donde se proyectan soluciones para llevar el proceso. Entonces, no sé si hay más aporte o si no, dejamos hasta acá por el día de hoy. Ya, si Dios quiere, entonces el lunes nos vemos entonces en la Escuela de Sabios. El apóstol pues no pudo estar el día de hoy, pero igual todos los aportes son muy valiosos. Es el mensaje. Yo creo que lo que se está hablando se habla desde una experiencia y eso es de valor también. Entonces, pues muchas gracias a todos y bendiciones para todos. Muchas gracias, Diego Alejandro. Quiero mucho, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Dios los guarde, que estén bien, buen día.